quién comunica cómo, cuándo, a quién. Después, como habíamos dicho, ¿no? Información documentada. Esto es enormemente importante, es decir, en realidad es fundamental en la norma. La norma lo sostiene como, es decir, todo tiene que estar documentado. No puede haber, digamos, de lo que son, ¿no es cierto?, la información, de lo que es la información relevante para el proceso. No puede ser que pase, ni siquiera que esté digamos, documentada de cualquier modo. Hasta tiene que haber un documento de cómo hacer documentos, ¿sí? ¿Cuál es la estructura de los documentos? ¿Quién autoriza? ¿Quién a raíz de qué se hace un documento? ¿Quién lo pidió? ¿Quién lo realizó? ¿Quién lo revisó? ¿Quién lo autorizó? Etcétera. Pero, digamos, cuando hablamos del tema de la información documentada, estamos hablando de toda la cadena. Estamos hablando de distribución, acceso, recuperación y uso, es decir, acá tiene que haber control. Estaremos hablando del estadio inicial, acá de lo de archivo, de la información archivada, acá en control de cambios es cómo vamos haciendo evolucionar esa documentación a medida que van surgiendo nuevas necesidades o que cambian ciertos escenarios, y después cómo se procede, es decir, o a la conservación definitiva o a la disposición, ¿no? La disposición es la destrucción. Bien. Uy, Dios. Bueno, como habíamos visto, creo que también lo habíamos visto y esto había sido lo último. Planificación y control, sí, porque habíamos dado toda la vuelta de la rueda. ¿Alguna duda respecto de esto? Está todo bien, profe. Bárbaro. Ahora bien, resulta que nosotros tenemos que, en el 8.1, habla de la planificación y el control operacional. Es decir, los requisitos para productos y servicios. Y fíjense cómo debemos tener criterios para los procesos, para la formulación y reformulación de procesos. Pero también los criterios de aceptación de los productos y servicios. Es decir, cuál es la documentación o cuál es la forma. Cuando decimos documentación no estamos diciendo necesariamente papel, no estamos hablando de toneladas de papel. Podemos estar hablando de formularios electrónicos o podemos estar hablando de mails. Pero ¿cómo requiero yo que mi cliente me dé su aceptación final del producto que yo le proveo? ¿Y cuáles son, además, mis criterios de aceptación de los productos que yo incorporo para realizar qué insumos, ahí está, cuáles son mis criterios de aceptación de los insumos que yo requiero para la prestación, la elaboración de mi producto o la prestación del servicio? ¿Cuáles son los recursos que tengo para lograr la conformidad de productos y servicios? ¿Y cuáles son los criterios para el control de procesos? ¿Sí? Y mantenimiento y conservación de la información documentada. Y cuando nosotros acá estamos diciendo mantenimiento y conservación de la información documentada, estamos hablando incluso del versionamiento de la documentación. ¿Sí? Como les dije la vez pasada, si la documentación cambia por necesidades de los procesos o cambios en el entorno o en el marco regulatorio, no es que nosotros tiramos la versión anterior. La versión anterior, como les dije, se pasa a estado de obsoleto y vamos a tener así al tener el versionamiento
de toda la documentación, desde lo que es la línea base, ¿no es cierto?, que es en la versión 1.0 de la documentación, de la primera, es decir, cuando se... A ver, esperen un cachito. Me ordeno yo. Cuando se elabora la documentación con el objeto de establecer un sistema de gestión de calidad, esa documentación se tiene que hacer sobre la base de otro documento previo, que es cómo se realizan los documentos, como les dije hace unos momentos. Es decir, que tiene que tener un campo para decir quién autoriza, que tiene que tener un campo para decir cuál es el objeto del formulario o del requerimiento, etc. Entonces, yo llevo una versión, la versión 1.0, pero de repente, por distintas causas, se va pidiendo modificación en la documentación. Y entonces yo tengo que mantener el tracking de todo eso. Es decir, cuando yo establezco un sistema de gestión de calidad, yo tengo digamos, la documentación elaborada o por lo menos el traqueo, la posibilidad de tracking de la documentación desde el primer día que la elaboré. Si tengo 10 cambios sobre la documentación, 10 cambios sobre un formulario, bueno, voy a poder seguirlos y voy a poder ver por qué ese formulario fue cambiando. Pero para esto tiene que haber criterios para poder realizarlo. Pero no. Pero además, los requisitos para los productos y servicios implican mantener una comunicación fluida con el cliente. ¿Y qué significa comunicación con el cliente? Información sobre los productos y servicios. Consultas, contratos, pedidos y cambios. Retroalimentación. Y dentro de esa retroalimentación, estamos hablando de las encuestas de satisfacción, pero también las quejas. Cuando nosotros tenemos que manipular o controlar la propiedad del cliente, es decir, desde que trabajáramos, que tuviéramos una empresa de reparación de computadoras. Y entonces ahí el cliente nos confía el hardware para que nosotros se lo arreglemos. Pero también, ahí es claro que esa es propiedad del cliente. Pero también, si nosotros tenemos una software factory, o formamos parte de una software factory, y de repente un cliente viene con una arquitectura determinada que quiere que nosotros implementemos en Java, por ejemplo, o en .NET, o en lo que sea, esa es propiedad del cliente. Es decir, la arquitectura es propiedad del cliente. Y ojo porque, es decir, se ve incluso afectada por temas legales. Si de repente el cliente nos tiene que dar información, es decir, nosotros necesitamos información de repente para elaborar modelos de datos, realizar pruebas, etc., es información del cliente. Entonces, tiene que estar muy, muy pulido ese mecanismo. Y ese proceso de contingencia sí es necesario. Esto yo creo que se los había dicho el otro día y si no, lo digo. Fíjense, la comunicación A4609 del Banco Central de la República Argentina dice que en caso de tercerizar procesos, como el proceso de clearing, implica que la responsabilidad es de la entidad financiera. Si no entra en cámara, es de la entidad financiera. Bueno, pero yo se lo dije así, yo tercericé el servicio. No, pero tu responsabilidad, es decir, vos, Banco Pirulo, vos
tenías la responsabilidad porque a vos te depositaron el cheque. Vos tercerizaste. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tanto Banco Pirulo como el prestador de servicios de clearing tienen que tener procesos de contingencia. Es decir, ¿qué pasa si quien me da el servicio no puede hacerlo? Tengo que tener un centro de contingencia. No tengo un centro de contingencia. Yo Banco Pirulo porque digo, bueno, no, pero espera. Yo a vos te contrato el servicio de clearing completo. Así que, listo. Entonces, yo, Banco Pirulo, nuevamente, tengo que ir a verificar si quien me está prestando el servicio de clearing tiene un proceso de contingencia y decir, a ver, quiero verlo en acción. Por supuesto que nunca lo van a ver. Eso. Porque no van a ir a perder tiempo de los bancos a la empresa de clearing. Pero tiene que haber, es decir, en ese caso, proceso de contingencia. Pero, en todo caso, la comunicación con el cliente es decirle, mira, mi contingencia es tal, te invito a verla, si querés podemos hacer una simulación, ¿sí? Para que vos te quedes tranquilo. Pero todo esto es todo el hecho de la relación con el cliente. Por supuesto que la determinación de los requisitos para productos y servicios son, como hemos dicho, establecidos por el cliente y los legales y reglamentarios. Ahora, en primer lugar, nosotros tenemos que hacer una revisión de los requisitos para productos y servicios. La revisión es un trabajo interno. Es un trabajo que nosotros miramos hacia adentro frente a un requerimiento de un cliente y decimos, ¿podemos cumplir los requisitos legales y reglamentarios? Podemos, digamos, tenemos nosotros requisitos que debemos cumplir para poder realizar ese producto o servicio. Después, ¿cuáles son los requisitos necesarios para el producto o servicio? ¿Cuáles son los requisitos establecidos por el cliente? ¿Y cuáles son las diferencias entre los requisitos establecidos por el cliente y los necesarios para el producto o servicio? ¿Sí? Por ejemplo, a ver, les voy a dar un ejemplo para que quede claro. De repente yo puedo agarrar y decir, hago un producto que sea licenciable. ¿Sí? Yo, en realidad, no te vendo el producto. Te doy una licencia para usar el producto. Por lo tanto, ese producto, es decir, vos nunca vas a tener los puentes. Yo te doy los ejecutables. ¿Pero qué es lo que sucede? Pero pará, tenemos que personalizarlo el producto, tenemos que customizarlo. Es decir, veamos si te gusta que la identificación de la empresa esté a la izquierda de la pantalla arriba. No, la quiero a la derecha. Bueno, entonces se va haciendo eso. Eso se hace por medio de lo que se llaman conectores. Es decir, ustedes tienen el producto que no se toca, que es el core, y después conectores que es para analizarlo y adaptarlo a lo que son las necesidades del cliente. Ahora, esas diferencias, es decir, si yo, por ejemplo, quiero utilizar para clearing bancario el SAP y eventualmente algún módulo de SAP podría llegar a adaptar. Pero la diferencia entre los requisitos que tengo yo para hacer clearing bancario y lo que tiene SAP es muy grande. Entonces, la verdad es que no me conviene. ¿Sí? Pero eso, yo de dónde siempre con información documentada, especialmente con cambios en requisitos. Ustedes saben que los requisitos van cambiando dinámicamente. Primero tengo que hacer una especie de examen de conciencia organizacional. Nos hablamos de revisión.
Después, lo que hace el diseño y desarrollo de los productos y servicios, tenemos que tener primero planificado, y la planificación implica que se hace antes. Ya sé que parece una perogrullada y parece una estupidez lo que estoy diciendo, pero créanme que hay empresas que van planificando a medida que va discurriendo el proyecto, y la verdad que no sirve para nada, porque yo ahí, es decir, si yo planifico a medida que va discurriendo el proyecto, es decir, una planificación a mano alzada, antes del proyecto. Y después la planificación gruesa me la pongo a hacer a medida que discurre el proyecto. ¿Por qué? Porque yo quiero, es decir, estoy en medio de una de las certificaciones de un sistema de gestión de calidad y entonces quiero demostrar que hice bien los deberes. No, no estás haciendo bien los deberes. La planificación implica utilizar Gantt, utilizar camino crítico, y en el Gantt tenemos que ver, es decir, una cosa es lo que estimamos y otra cosa es la barrita que se pone adentro del cumplimiento. Y no hay que temerle a la replanificación, porque a veces parece, uno habla de replanificación y dice, no, parece que fuera, ¿no es cierto?, la tragedia, que fuera un fracaso el proyecto. No, los proyectos tienen problemas, tienen incidentes, ¿sí? ¿Cómo definimos incidente? Y una situación no calculada o no deseada dentro del sistema. Es decir, si a mí de repente, no sé, se me enferma de gripe, ¿no es cierto? Dos programadores y no están en condiciones de correr porque con 39 grados de fiebre, es un incidente que yo tengo que manejar. Y tendré que manejar hablando con el cliente o viendo quién puede tomar ese labor hasta que se reintegren. Es decir, a ver, el liderazgo de un proyecto no implica, digamos, que desgraciadamente sucede en muchos casos, ¿no? Es decir, los líderes gerentes del proyecto lo único que ponen en la cara y ponen cara de traste, pero realmente no saben manejar el grupo de proyectos. Yo les aconsejo que el día que quieran manejar un grupo, una vez ya lo hacen, pero lean sobre dinámica de grupos. Lean sobre dinámica de grupos. Es una lectura, digamos, pertenece al ámbito de la psicología, pero realmente tiene cosas muy piolas y muy útiles. Entonces, les decía, si yo la planificación no la cumplo, no puedo creer, es decir, a menos que las diferencias sean espantosas, pero no puedo decir que el mundo se me viene abajo. Replanifico y punto. Y obviamente que tengo las entradas, es decir, tengo que tener en claro las entradas y salidas de los diversos pasos que tengo en el diseño y desarrollo. ¿Sí? Los controles, ¿dónde los voy a aplicar? Y generalmente los controles yo los voy a aplicar en las salidas intermedias. Entonces, ahí yo voy a poner un hito, y ahí tengo, que muchas veces lo hemos dicho, un entregable, el término, ¿no? El término entregable. Y ojo, también los cambios en el diseño y en el desarrollo. Es decir, no estamos hablando de que los productos sean estáticos, ustedes lo saben mejor que nadie. De repente empiezan a tener unos cambios espantosos porque el cliente en realidad ahora se acuerda que tenía que. Entonces, esos cambios también tienen que estar documentados y tienen que estar autorizados y que tienen que estar más, ¿no es cierto? En principio, tienen que ser sometidos a proceso de revisión. ¿Por qué? Porque cuando se hace un cambio en diseño, desarrollo, tengo que revisar, tengo que darme nuevamente el examen de conciencia, ver si estoy en condiciones de hacer ese cambio.
La planificación, ¿de qué consta? Primero, es información documentada. Tiene que mostrar la naturaleza, duración y complejidad de actividades. Es decir, un Gantt. Las etapas del proceso requeridas, y se incluyen revisiones. ¿Cuáles son las etapas del proceso requeridas? Lo que vamos poniendo, las actividades, es decir, cuáles son las, digamos, las actividades. Es decir, esto estoy hablando, ¿eh? Es decir, programación, análisis técnico, esas son las etapas del proyecto. Después, las actividades de verificación y validación. Ahora vamos a hablar de verificación y validación. Porque resulta que yo dije, yo planifico cuando yo hice la visión. Es decir, cuando yo en mi examen de conciencia dije, estoy en condiciones, tengo la gente, tengo la tecnología para hacerlo y todo lo demás, entonces ahí planifico con lo que tengo. Entonces, por eso, si ustedes se fijan, acá no ven la revisión, porque la revisión ya tuvo lugar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que verificar, validar con el cliente. Ahora vamos a hablar especialmente de revisión, verificación y validación. Yo les voy adelantando algo. La revisión es un proceso interno. La verificación es un proceso entre interno y externo. ¿Por qué? Porque yo voy verificando a ver si entendí bien. Por eso, vos querías esto, vos querías esto. Y la validación es que el cliente realmente me firme, es decir, me dé por válido mi interpretación. ¿Sí? Entonces, dentro de la planificación, la verificación y validación se puede dar, por ejemplo, en el momento de crear un prototipo. O tener que instalar un producto que se instale modularmente. Entonces, después, en la planificación, es decir, las actividades de verificación y validación, por ejemplo, pueden llegar a ser, especialmente validación, las entregables al cliente. Prototipo, es un entregable al cliente. ¿Está todo bien? Está todo bien, está todo fenómeno. Ok, fírmame. O mandame un mail de aceptación. Entonces, después, las responsabilidades y autoridades sobre el proyecto. ¿Quién tiene qué responsabilidad y quién tiene qué autoridad? Les recuerdo que la autoridad se puede delegar, pero la responsabilidad no. En la planificación, nosotros además nos vamos a dar cuenta si tenemos necesidad de recursos internos y externos. Obviamente que al planificar, nosotros ya sabemos que podíamos hacerlos, entonces sabemos que podemos contar con tal o cual, por ejemplo, software factory, porque ya estamos en conversaciones. También el control de las interfaces entre las personas, es decir, para que no se produzcan cortocircuitos en el proyecto. Todo el mundo tiene que entender lo mismo. Y obviamente, también la participación activa de clientes y usuarios. Es decir, es necesario que en la planificación intervengan. ¿Por qué? Y porque el cliente va a querer los productos o los servicios, lo que sea, provistos para una fecha determinada. Y esa fecha no puede ser establecida caprichosamente por el cliente o caprichosamente por la parte comercial. No. Tiene que estar todo el mundo reunido. Es decir, bueno, esto es factible, esto es. Después, ¿cuáles son los requisitos para la provisión? ¿Qué nivel de control espera el cliente que nosotros hagamos sobre, por ejemplo, los productos? ¿Qué pruebas, qué testeos le tenemos que enviar que hemos realizado? Todo eso tiene que planificarse.
Pero vean que es una cosa sencilla, no es sencilla, pero se va incorporando en los distintos elementos. Es decir, cuando nosotros trabajamos sobre en la planificación, y el gran instrumento es el diagrama de Gantt. Y el otro gran instrumento es el camino crítico. ¿Sí? Pero en el diagrama de Gantt podemos ver perfectamente qué tareas podemos overlapear, qué tareas podemos superponer, ¿no? Marcar los hitos y decir, bueno, acá tengo un entregable, acá tengo... Entonces, de este modo, si yo me reúno con el cliente y le digo, mira, estas son mis etapas de laburo. ¿Vos estás de acuerdo? Mira, dentro de un mes y medio te entregamos el primer módulo, pero antes, por favor, participa en el testing. Obviamente que esto no es que está diciendo que es obligatorio. Cada organización hace como más le gusta. Es decir, las cosas como mejor las entiende. Pero siempre teniendo en cuenta estos factores. Vos, si las actividades de verificación y validación son 2 o 100. ¿Sí? Cuando usted les decía, verificación y validación, pero fíjense, del proceso requeridas. Yo le dije, la revisión ya fue hecha, pero dice, incluye revisiones. ¿Pero por qué incluye revisiones? Porque no es que estamos haciendo una revisión sobre lo que es el proyecto. Estamos haciendo, en este caso, revisión, es decir, mirar para adentro, de lo que es la propia planificación. ¿Sí? Probablemente, ¿por qué todo esto? Probablemente nosotros tengamos que, digamos, que comenzar más tarde el proceso de documentación, porque en ese momento, en el momento que nosotros empezamos, la gente que documenta no está disponible, está trabajando en otro proyecto. ¿Sí? Entonces, siempre que podamos llegar a tiempo, nuestra revisión dice que en realidad, en lugar de arrancar el lunes 11 de mayo, arrancamos bien con la documentación y arrancaremos el 11, 7, 18, el 26 de mayo. Pero llegamos a tiempo, sí, entonces hacemos de nuestra planificación inicial por esta revisión de esta etapas. Decimos, bueno, a ver, llegamos bien, pero acá hay que empezar a documentar el 26 de mayo. Entonces, ¿qué es la planificación? El conjunto de acciones para direccionar los riesgos y las oportunidades. Los objetivos de calidad y planificación para su logro. Planificación y control de cambios. Y acá yo les recuerdo que cuando empezamos, con la norma, dijimos planificar basado en riesgo. Y acá entra esto, que es la norma de gestión de riesgos, que hizo, digamos, tiene para guiarnos. No significa que haya que usar ISO 31.000 cuando queremos aplicar ISO 9.001, 2015. No. Esta puede ser incluso, un punto de partida. ¿Sí? Un segundito.